La relación con Dios Sí. no debe ser entendida como una lluvia, algo que viene de arriba hacia abajo, sino que algo como que acontece desde abajo. Dios se revela a un ser que tiene la capacidad de percibirlo. Si hay personas que se sienten lejos de Dios o no tienen ningún interés al respecto, digamos, bueno, dejarlo fluir. Ok. Y en algún momento creo que puede ser una experiencia muy enriquecedora personal, para esas personas. Pero mi recuerdo como más así antiguo de mi vida, cuando ella estaba planchando en la noche, yo me tendía a sus pies. Es posible la relación con Dios porque el hombre está dotado de esa capacidad de trascendencia. Claro. Es algo que está en el hombre. El ser humano es espíritu en cuanto que en él hay un existencial sobrenatural. Pero lo más importante es que la eclesiología lo que busca es poner en el tapete, sacar a la superficie la autocomprensión de la Iglesia. Por eso mi primera pregunta siempre es, y en eso sí que no he variado en 30 años, Okay. ¿cuál es nuestra propia autocomprensión de la Iglesia? La que yo tengo de comprender. En el fondo, ¿cómo entiendo? El gran desafío para todos los creyentes es llegar, o no llegar, porque en realidad esto no es que sea como una carrera donde hay un logro así, pero sí intentar siempre de tener una experiencia de fe más evangélica. La fe se impuso. Ya. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, Sí. que decimos que es un continente católico, es cierto. Claro. Qué bonito decir eso, en Latinoamérica, sí. Un continente católico. Claro, sí, donde hay más católicos en el mundo. Sí. O sea, no hay revelación si no hay revelación trascendental. La inculturación del Evangelio es un término que es nuevo para mí. Y aquí tenemos un experto que durante toda su vida la ha dedicado precisamente a ello, a introducir el Evangelio en la cultura, especialmente chilena. Entonces, doy la bienvenida al doctor Fernando Berríos, quien hoy me acompaña. Un placer. Sí, muchas gracias por la visita y por el honor de esta conversación, que fue iniciativa tuya y de Tomás, que está por ahí fuera de cámara, que es el marido de Daniela. Así que muy contento. Antes de comenzar, yo quisiera aprovechar, ya que vamos a hablar de teología, de la Facultad de Teología, quiero aprovechar de hacerle un pequeño presente a cada uno, que es una serie de postales que hicimos para la celebración de los 90 años de nuestra facultad, precisamente en este año 2025. ¡Qué lindo! Así que muchísimas es un recuerdo gracias. De distintos momentos o hitos en la historia de la facultad en estos 90 años, la facultad que se fundó el año 1935 y con una participación muy especial, bueno, del entonces rector, Monseñor Carlos Casanueva. Y también del padre Hurtado, que hizo grandes esfuerzos para poder fundar esa facultad, tratando de atraer profesores, bibliografía, etc. Muchas gracias por este regalo, Fernando, muy amable. Se lo paso por aquí a producción también. Ahora te voy a presentar, tengo por aquí un pequeño escrito acerca de tu trayectoria. El doctor Fernando Berríos Medel es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica y además tiene un posgrado en Ciencias Sociales en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADES, ubicado aquí en Santiago de Chile.
Además, es doctor en teología por la Eberhard Karls Universität Tübingen, en Alemania. Tiene un postdoctorado con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad también de Tübingen, en Alemania. Ha sido profesor de teología sistemática y práctica e investigador de la Universidad Católica del Norte, en la sede Coquimbo, en la Universidad Alberto Hurtado y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde hoy es actualmente su decano, el decano de la Facultad de Teología. Ha ejercido diversos cargos en gestión académica y en la Universidad Católica ha sido director de la licenciatura en estudios pastorales, director de formación general, secretario académico en 2 decanatos y actualmente, como lo mencionaba, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Muchísimas gracias, doctor Fernando, gracias por estar aquí, de verdad que para mí es un honor. Muchas gracias, sí. Sí. Con todos esos datos me sentí más viejo, sí. Porque no. Para hacer esas cosas se necesita tiempo. Mucho tiempo, sí, mucho tiempo, sí. Y efectivamente, bueno, yo también te tengo un regalo, te cuento. Aquí vamos a hacer un intercambio de regalos, sí. Qué bien. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Gracias. Tenemos un regalo. Este regalo viene de la editorial San Pablo. Qué lindo. Es un calendario. Un buen calendario que yo uso mucho. ¿En serio? Sí. Y es un calendario eterno. Excelente. Eterno. ¿Lo puedes abrir? Me gustaría, permítame la bolsita para ayudarte. Sí. Si lo abres, tiene un mensaje diario. Es decir, hay 366 mensajes en el calendario eterno. Ah, mira. Uno para cada día. Y es espectacular porque te alimenta el alma. Ah, mira. A ver, ¿cuál te sale? ¿El primero? Sí, el que tú quieras. En cualquier día, sí. Sí. A ver. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Santa Teresa de Calcuta. Justamente, qué bella, me encanta. Eso es una advertencia para esta conversación, digamos. Ay, Dios mío. No hablar muy largo, sino que con palabras cortas. Tú dices. Sí, y efectivamente, a ver, yo creo que igual esta pregunta tiene desarrollo. ¿Por qué crees en Dios? Pregunta fácil y difícil al mismo tiempo. Yo creo que es una muy buena pregunta que muchas personas, si no todas, se hacen en algún momento de su vida. Claro. Y claro, yo también me la he hecho. Y actualmente no tendría ninguna duda en decir que, bueno, tengo una fe muy grande en Dios. ¿Por qué? Yo creo que hay una serie de factores. En primer lugar, ser hijo de padres creyentes, sobre todo de mi mamá, digamos. Sí. Ser parte de una familia numerosa. Yo soy el menor de 7 hermanos. Y creo que crecer en una familia de ese tipo te expone a cosas muy buenas, que son aprendizajes para toda la vida, sobre todo, por ejemplo, cuando una familia que más bien modesta, como la mía en mi infancia. Entonces, el valor de compartir, el valor de estar contentos y felices, aún sin abundancia de cosas materiales. Claro. El sentido de la rectitud transmitido por nuestros padres, la fraternidad, la cercanía, la incondicionalidad, la relación que yo tengo con mis hermanos hasta el día de hoy. Bueno, todo eso finalmente yo lo he interpretado a través de la vida como grandes regalos y manifestaciones de Dios, digamos. Detrás de eso está un Dios que nos creó para eso. Claro, sí. Para esa vida, para esos valores, y que nos ha sostenido en eso. Bueno, y después, situaciones de la vida que van confirmando y van ayudando a una
a una experiencia de Dios cada vez más permanente, más natural, eh, algo que simplemente se vive, pero que es una experiencia que va con el ritmo de la vida, que no hay que apurar, ¿te das cuenta? Así que yo le diría, si hay personas que se sienten lejos de Dios o no tienen ningún interés al respecto, digamos, bueno, dejarlo fluir, Ok. y en algún momento creo que puede ser una experiencia muy enriquecedora para esas personas, digamos. ¿Cuál fue esa primera experiencia que tú puedas recordar en la que dijiste, Dios existe? Tal vez mi recuerdo, ya estamos entrando en un plano súper personal, pero mi recuerdo como más así antiguo de mi vida es cuando yo tenía, no sé, alrededor de 4 o 5 años, y recuerdo que era tan regalón, tan cercano a mi mamá, Sí. que cuando ella estaba planchando en la noche, yo me tendía a sus pies Ok. y me ponía a dormir ahí. Sí. Entonces, mi próximo recuerdo, porque me quedaba dormido, es que mi mamá me tomaba en brazos y me llevaba a la cama y yo despertaba, y ella en esas situaciones me enseñó el Padre Nuestro. Qué lindo. Claro, y yo me acuerdo perfecto de esa escena. Bueno, entonces está, en el caso mío, como que la fe está casi en el ADN, y además alimentado por el testimonio y por el ejemplo de mi familia, de mis padres, Y desde una muy vez, niño. claro, claro, y una vez que llegaste a Ahora, la... perdón, ¿no te ¿Sí? imagines tú que la nuestra es una familia muy religiosa o muy cercana? Sí, yo creo que todos son gente muy buena y creyente, en fin, pero no son así personas especialmente practicantes de ir a misa muy seguido y nada de eso. Eh, claro, pero sí, ciertamente ahí yo lo veo, digamos, siempre lo vi. Qué bonito. Bueno, quizás tú has sido ejemplo entonces para tu familia por esta práctica formal de la religión, del catolicismo, de creer. No, yo no me siento ejemplo de nada, al contrario, yo creo que mis padres y mis hermanos son ejemplo para mí en muchas cosas, digamos, de generosidad, de desprendimiento, de incondicionalidad. Así que eso Y es lo que cuando diría. entraste en la universidad, ¿cómo tomaste esa decisión de estudiar teología? Bueno, esto es una historia más larga. Wow, a Cuando yo ver. salí del colegio a los 17 años y antes de cumplir 18, tomé la decisión, y mis padres la respetaron, de entrar a una congregación religiosa entre los jesuitas, donde estuve entre los 18 años y los 26, o sea, 8 años y medio. Entonces, siempre digo que para mí la Compañía de Jesús es como mi segunda familia, porque yo entré siendo casi un niño, y entonces parte importante de lo que soy Claro. y de mi formación la recibí ahí. Entonces, de eso no tengo sino recuerdos agradecidos y muy buenos amigos. Y bueno, siendo jesuita, yo ingresé a la Facultad de Teología a estudiar. Siendo jesuita. Claro, o sea, no llegué a ordenarme, por supuesto, pero sí siendo seminarista, por decirlo Claro. así, jesuita. Y, y resulta que en el último semestre de la carrera de teología, yo salí de la congregación y decidí terminar la carrera para no dejarla inconclusa, pero sin ninguna intención o proyecto de dedicarme a la teología. Pero la vida es la vida, la providencia es la providencia, Claro. y aquí estamos. Y te puedo preguntar, Sí. ¿cómo fue esa decisión de entrar al seminario? Sí, yo creo que sobre todo impulsado y motivado por algunos jesuitas que conocí, que eran tipos muy brillantes, muy ejemplares. Okay. Y eso fue para mí como joven como un estímulo para un cierto estilo de vida que me pareció que era muy rico.
un estilo de vida que merecía ser seguido. Y sí, ahora yo nunca me he arrepentido de haber entrado a la compañía, digamos, o sea, ha sido un momento especialmente importante en mi vida, así que... ¿Por qué cambiaste de rumbo? No, por nada en especial y nada en contra de la compañía, sino que más bien yo creo que fue una crisis personal, Ya. propia, porque entré siendo muy niño. Entonces yo creo que todos los seres humanos tenemos alguna crisis como de identidad, de conocimiento de sí mismo, etcétera. Y a mí me tocó en ese contexto. Claro. Y bueno, y la cosa terminó de esa manera, pero tampoco sí, creo que tampoco estuvo mal, digamos, creo que fue una decisión muy auténtica y muy difícil. Yo Sí. siempre he dicho que para mí dejar la compañía de Jesús fue mucho más difícil que entrar en ella. Claro, claro, me imagino. Bueno, yo recuerdo que tuvimos una conversación un tiempo atrás acerca de que ahora hay un interés, según estudios, encuestas de Spotify a nivel en español, ¿ya? Spotify en español, los usuarios que tienen edad en la generación centennial tienen mayor interés y buscan contenidos de religión y espiritualidad. Esto ha aumentado un 271% a lo largo de los años 2022-23. Imagínate cómo será ahora. Pero es precisamente porque esa edad, entre los 14 y los 21 años, hay crisis, hay una búsqueda tremenda de qué hago aquí, qué hago con mi vida. Y claro, se toman decisiones que a medida que uno va avanzando, bueno, o cruzo a la derecha, o cruzo para otro lado, o giro, o me doy media vuelta y cambio de rumbo. Quizás fue algo así, ¿no? En esos momentos de tu vida en los que dijiste, ya, me cambio, aunque haya sido algo más difícil. Sí, puede ser, claro. Puede ser. Sí. Y aparte, sí, pero yo no tengo ninguna duda de que fue una crisis existencial muy fuerte. Sí. Sí, una crisis. Normal, de la adolescencia, y de la juventud. son parte de la vida, todos los tenemos. Hay que tenerla incluso, creo, para poder crecer. ¿Cómo descubriste la eclesiología? Bueno, desde un punto de vista más bien experiencial, Sí. yo puedo decir que yo nunca tuve ningún rollo con la iglesia. Te lo digo porque yo sé que mucha gente hoy tiene problemas con la iglesia. Entendida como organización y organizaciones jerarquizadas y todo eso. Y incluso se ha transformado como un leitmotiv para personas que son creyentes, que es un poco el lema de que Jesús sí, la iglesia no, digamos. Okay. O tener una relación directa con Dios y no tener nada que ver con la iglesia. Yo nunca tuve eso. Al contrario, yo puedo decir que desde que era un adolescente, un niño de 14 años, para mí la comunidad cristiana, la parroquia, siempre fue un segundo hogar para mí, digamos. No, gracias a Dios yo no me puedo sumar al coro de los que lamentablemente han sufrido situaciones de abuso de cualquier tipo dentro de la iglesia. No, al contrario. Yo conocí gente muy buena, amigos y también sacerdotes. Entonces siempre ha sido para mí como un lugar de pertenencia donde yo sé que hay muchas diferencias, hay distintas maneras de ser iglesia, digamos, claro, o de entenderla. Pero en mi caso nunca fue, desde el punto de vista experiencial, un problema, un tema. Y después, tengo que ser muy honesto, desde el punto de vista más bien académico, sí, mi aproximación a la eclesiología fue, algunos dirían circunstancial, o también se podría decir providencial, porque cuando yo me doctoré y llegué a la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, el primer encargo que me hizo el director de ese departamento de teología fue enseñar eclesiología. Okay. Yo nunca había enseñado nada, entonces ese fue mi debut. Claro, y te quedaste.
Y me gustó mucho y aprendí mucho. Ok. De hecho, fíjate que eso fue hace 30 años, Ya. 31 años ya. Ok. Y yo todavía, de esos primeros apuntes que fui escribiendo a través de los años, los de esa época todavía los leo y me sirven. Qué bello, qué bello. Porque claro, cuando uno da un curso por primera vez, siempre uno tiene que estudiar mucho, porque va como 3 páginas adelantado a los alumnos, digamos. Sí, Pero sí, bueno, sí. pero desde un bagaje que Claro. claro, los estudiantes no tienen. Bueno, pero de todas maneras hay que estudiar especialmente y cualquier profesor universitario te lo va a decir. Cuando uno da un curso por primera vez, hay que estudiar mucho. Mucho, sí. Y después uno va enriqueciendo, profundizando. Bueno, y entonces eso, me encargaron algo y yo lo hice. Y me gustó mucho y he seguido enseñándolo de distintas maneras, en distintos formatos. Ok. Hace más de 30 años ya. Hace más de 30 años. ¿Cómo Sí. puedes definir qué es la eclesiología? Bueno, la explicación, la definición del concepto que yo comparto con los estudiantes es la que realmente yo creo que es. O sea, eclesiología, así incluso desde el punto de vista etimológico, es un logos, una reflexión, un discurso acerca de la iglesia. Acerca de lo que es la iglesia, de cuál es su misión, de cómo está compuesta, etc. Pero lo más importante es que la eclesiología, más allá de todos esos aspectos, como disciplina teológica, es una disciplina que lo que busca es poner en el tapete, sacar a la superficie, la autocomprensión de la iglesia. En distintos momentos de su historia, en distintas culturas, cómo se entiende la iglesia a sí misma. Ese es el punto. Algunos le atribuyen a Pablo VI, que fue el papa que culminó, que le dio término al Concilio Vaticano II, la frase esa de, bueno, iglesia, ¿qué dices de ti misma? Que es la intuición que también tuvo Juan XXIII, que fue el papa que lo echó a andar, digamos. Y de eso se trata, indagar acerca de la autocomprensión de la iglesia. Por eso mi primera pregunta siempre es, y en eso sí que no he variado en 30 años, ¿cuál es nuestra propia autocomprensión de la iglesia? La que yo tengo. ¿Cómo entiendo yo a la iglesia? Para mí la iglesia somos todos. Claro, pero puede haber respuestas muy disímiles a esa, muy distintas. Claro, pero por la percepción, lo que uno percibe de la iglesia, o sea, la experiencia con la iglesia, con la institución. Esa percepción ya es eclesiología. Ok. Lo que te quería decir es que todos llegamos al aula con una eclesiología ya. Claro. Consciente o inconsciente. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Fundamentada o no fundamentada, pero uno ya la tiene. Entonces, para muchas personas, la iglesia es una institución muy jerarquizada, muy piramidal, que tiene una organización, que tiene una moral, que además pretende imponer a todos. Ya. Y cuando hablamos de iglesia, estamos siempre entendiendo eso. O más exactamente entendiendo a la jerarquía de la iglesia. Claro. ¿Te das cuenta? La iglesia, o la postura de la iglesia frente a tales temas. Bueno, ¿qué se está entendiendo por la iglesia? Y es la postura de la jerarquía de la iglesia. Sí, pero ¿cuánto tiempo pasa para tú entender la jerarquía también? Porque claro, un niño ¿cómo la entiende? Ve el sacerdote como algo grande, ¿no? Como wow. Y detrás siempre está el Jesús, siempre está la cruz en el altar. Entonces es como otro wow. Claro. O sea, es parte, ¿no? Pero el sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica tiene una fuerza simbólica muy grande. Sí. Y la tendencia, o sea, natural y en cierto sentido también correcta, es verlo como un representante de Jesús, de Cristo. ¿Te das cuenta? En la tierra. Claro. Ahora eso puede estar mezclado con una serie de connotaciones que después uno tiene que ir superando y limpiando en la vida. Porque, increíble lo que hay que limpiar sí, cuando te das cuenta de cosas que nunca. Claro,
Y finalmente uno llega a un punto en que, claro, comprendiendo que el ministerio ordenado tiene un rol importante en la iglesia, es muy importante, en primer lugar, para los ministros ordenados, digamos, para los Sí, sacerdotes, es que el resto de los cristianos lo considere ante todo un hermano en la fe, que tuvo una vocación especial. ya, Pero claro. otros lo han tenido en el matrimonio, ¿te das cuenta? Sí, O en la soltería, pero con otro sentido de vida, etc. Entonces el sacerdote, claro, si bien es el que preside la Eucaristía, que es el momento central de la iglesia, es un bautizado como nosotros sí. que siguió una vocación, su vocación, porque tampoco hay que decir que sea una vocación espectacular, digamos, ¿no? Ok. Sí, sino que es la propia nomás. Sí, es la que quiso elegir su vocación, Claro, como sí. cualquiera otro que puede Y yo estudiar. creo que eso es muy sano. Sí. Claro, de hecho, yo debo decir que entre mis amigos más cercanos, más amigos, son sacerdotes. ¿Será Y yo me porque, junto con ellos a comer y conversamos como dos personas normales, digamos. sí, normal es la verdad? Sí, lo que pasa es que no todo el Porque lo mundo tiene somos. la suerte de compartir con un sacerdote de manera cercana. Eso también. Entonces, pero cuando lo logras, cuando hay esa oportunidad, ya cambia Mm, la forma en la que uno ve todo. No solamente el sacerdote, sino también la iglesia. claro, sí, La iglesia. sí. Sí, Y la vida que llevan, las cosas que no son gran ayuda, ¿te das cuenta? Y las cosas buenas también. Eh, Sí, pues son personas como uno que han tomado una opción, han seguido una vocación que tiene sus claroscuros, tiene cosas muy lindas, pero también tiene cosas complicadas, eh, y hay que ayudarse mutuamente, pues. totalmente. Somos hermanos. Claro, De eso se trata, ¿no? De una claro. hermandad. Hay una conferencia que tú dictaste que hablaba acerca de Jesús, cómo comprender el mundo en que vivimos desde la mirada de Jesús. Mm. ¿Me puedes contar un poco acerca de ello? ¿Cómo podemos comprender el mundo con la mirada de Jesús? Sí, eso tiene que ver con algo que he pensado y que yo creo que muchas personas lo hemos pensado muchas veces también, acerca de cuál es el norte, cuál es el criterio de la iglesia, de la comunidad de los cristianos, acerca de su lugar, su rol en el mundo. Eh, y yo creo que muy a menudo ha ocurrido, yo creo que sin mala intención, pero por las circunstancias de la historia de la vida, es que nos alejamos del Evangelio y de sus enseñanzas. Ok. Entonces, muchas veces recurrimos primero al magisterio, a la doctrina de la iglesia, que está muy bien tenerlo en cuenta, por supuesto, pero no vamos al Evangelio, en el fondo, y encontrar allí la figura de Jesús, cómo Jesús se relaciona con las personas, cómo Jesús se relaciona con la diferencia, con los diferentes, sobre todo con los que son más marginados del statu quo, digamos. Mm. ¿Cuáles son los criterios de Jesús? Eh, lo que está detrás de las bienaventuranzas. A eso me refiero. Entonces, es una cosa muy simple, pero al mismo tiempo muy profunda y compleja. En el fondo, el gran desafío para todos los creyentes es llegar o no llegar, porque en realidad no es que sea como una carrera donde hay un logro así, pero sí intentar siempre de tener una experiencia de fe eh, más evangélica, Mm. ¿te das cuenta? O sea, necesitamos una iglesia más evangélica. Y eso es permanente, o sea, Claro. nunca podríamos decir, ah, ya, lo logramos, Y ahí sino es que donde hablamos es de la una inculturación. motivación permanente. Claro. Y ahí es donde hablamos de la inculturación, puede ser. Por ejemplo, por ejemplo, porque eso tiene que ver con una pregunta, otra pregunta muy importante. Si para nosotros que somos, los que somos cristianos, creemos en Cristo, etc., y pensamos que
la relación con él o la religión cristiana Sí. es buena, tan buena que hay que evangelizar, hay que transmitir esta experiencia, esta buena noticia, esta fe a todo el mundo. Bueno, ¿cómo hacer eso? Y todos sabemos que durante muchos momentos de la historia del cristianismo, debido a las estructuras culturales y sociales de la época también, la fe se impuso. Ya. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, Sí. que decimos que es un continente católico, es cierto. Claro. Eh, Qué bonito decir eso. Latinoamérica, un continente católico. claro, sí, donde hay más católicos en el mundo. Sí. Y claro, pero somos un continente donde la fe se impuso, pero no podía ser de otra manera, era la manera de entender, ¿te das cuenta? Ok. Una comprensión de la misión, de la evangelización, más bien proselitista, Ya. y vinculado a la mentalidad de conquista, Ok. ¿te das cuenta? Entonces, evangelización no existía sin la noción de conquista y al revés. Ok. Cuando los reyes de España mandan a su gente a conocer y conquistar estos nuevos territorios, hay un mandato de conquista, pero del cual es inseparable el mandato de la evangelización, de la cristianización, si quieres. Claro. Y entonces por eso es que en el mismo barco vienen el soldado y el misionero, digamos. Eso es un régimen que se conoce en el ámbito de la historiografía como un régimen de cristiandad. Ya. El mundo es uno solo y lo que tiene que brillar como una característica de todo ese conjunto del mundo es su ser cristiano y que tiene que teñirlo todo, ¿te das cuenta? En fin, ahora eso no existe hoy en día. Oh. ¿Cómo han cambiado las cosas entonces? Claro, pero eso no tiene solamente cosas malas, porque los desarrollos culturales también traen muchos desafíos importantes y que son constructivos para la iglesia, para el cristianismo. ¿Mm? ¿Cómo se vive hoy Eh, la fe? O sea, ¿cómo la iglesia hace que permee la fe? ¿Cómo sería esa conquista ahora en la modernidad? Yo creo que ese es un problema relativamente reciente, pero que surge muy fuertemente con la modernidad, precisamente. Y entonces yo creo que no hay una receta. Yo creo que es una búsqueda permanente donde la iglesia en sus diferentes instancias, ¿te das cuenta? Yo creo que ha hecho esfuerzos, algunos han resultado, otros no. Pasamos también por ciertos ciclos. Ok. Porque, por ejemplo, por decirte algo, después del Concilio Vaticano II, que fue un tiempo de mucha renovación, Claro. la manera de vivir el catolicismo y todo eso, hubo también una gran crisis en las vocaciones sacerdotales de los seminarios. Muchos de ellos se cerraron. Los grandes seminarios tradicionales prácticamente se cerraron en muchas congregaciones religiosas. Pero, estoy hablando de Chile, Sí. A comienzos de los años 70 comenzó un nuevo florecimiento de las vocaciones sacerdotales y de adhesión a la iglesia y confianza. Claro, en un contexto de dictadura militar, de represión, de no respeto y respeto por los derechos ciudadanos, sociales, humanos. Y entonces la iglesia cumplió un rol de acogida de las personas y un rol muy liberador, ¿no? Entonces, eso ocurrió. Bueno, y actualmente, de nuevo, en un contexto cultural y también político, social, absolutamente distinto, todos los católicos yo creo que nos sentimos en un momento de gran crisis también, ¿eh? No solo de que
hay una disminución muy dramática de vocaciones a la vida religiosa, al sacerdocio. Los seminarios en general están muy escuálidos. Claro. Pero no es solo eso, sino que es una crisis muy profunda, yo creo que del sentido del cristianismo y de la iglesia, sobre todo, en el mundo. Incluso de la fe, ¿ah? Sí. Porque yo creo que no ha terminado un proceso de secularización en ese sentido, ¿ah? En que los grandes símbolos religiosos van perdiendo sentido con el paso de los años y muchas cosas se van solucionando haciendo otros recursos. Eso es la secularización, es un proceso, imagina que ha recorrido muchos siglos, Claro. desde el comienzo de la modernidad. Pero la modernidad también ha traído cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo una valorización de la autonomía personal, que es algo que le ha hecho bien a la iglesia. Y cuando no se ha respetado eso, Sí. es cuando ha habido grandes crisis. Porque, por ejemplo, un abuso de conciencia es un atentado contra un derecho humano fundamental. Y abusos de cualquier tipo que se han dado dentro de la iglesia no han hecho más que daño. Entonces, devolver también la confianza de las personas comunes y corrientes se ha tornado un desafío muy grande. Claro, especialmente... Eso lo ve uno, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿eh? No solo los de mi generación, sino que se nota más en las nuevas generaciones. La ausencia de los jóvenes. Claro. En las parroquias, en los movimientos. Sí, yo hice una entrevista sobre los 100 años de una diócesis, especialmente la diócesis de Talca, porque claro, 1925 se separa la Iglesia del Estado chileno, se fundan 8 diócesis en Chile, entre estas está la de Talca, y alguien me decía que claro, en el 2010 más o menos, sufrió la iglesia chilena un golpe, ¿vale? Entonces, claro, la generación que venía, que estaba allí, los niños, adolescentes, los padres los retiraron de la iglesia, o sea, como que los alejaron, ¿no? Entonces, los padres de por sí ya tenían como ese miedo, ¿vale? Esa molestia también, pero con la misma hay un traspaso hacia el infante o el adolescente. Y el joven. Entonces, claro, han pasado más de 10 años de esto, ya 15 años, y hay una nueva generación, hay una nueva forma de verlo, esto pasó, ya es pasado, y la iglesia siempre ha superado, ¿no? En el fondo es como decíamos al principio, un sacerdote es un hombre como nosotros, solo que eligió una vocación distinta. Hay quien se casó y hay otros que se ordenó. Punto. Como te decía, para mí la iglesia somos todos, entonces está hecha de pecadores, la verdad. Es una institución que sufre, pero que a la vez también hay que comprenderla desde la experiencia personal. Y a partir de allí, desde que yo comencé con este proyecto de la periodista del Señor, he podido como entrar en una dimensión nueva de, para mí, lo que es el catolicismo, lo que es la religión. No me imaginaba el número de personas interesados en hacer algo digital. ¿Okay? En entrar en las redes, y ha sido como también una ola reciente, o sea, reciente 2024-25, o sea, más el 25 con el jubileo de los misioneros digitales, el jubileo de influencer católicos, que estamos en el año de la esperanza, el haber, el cónclave, inclusive el cónclave que fue mediáticamente cubierto a nivel mundial en todos los rincones, ¿no? Y el interés que suscitó, ¿eh? Sí, el interés. Justo que coincidiera con la canonización de Carlo Acutis, que ahora es el santo millennial, el santo de internet,
como le llaman, ¿no? Carlo Acutis, el santo pues informático, que de alguna manera pues atrapa a todos los que estamos metidos en la tecnología, que somos muchos, que somos montones. Y el cónclave coincide, ¿no? Justamente con ese momento de la canonización que no se dio, sino posterior, pero había gente interesada. Entonces estábamos como iglesia, estábamos en titulares por la canonización de este santo de internet, y ahora con el cónclave pues le dio un montón de visibilidad, ¿no? Después de eso pasaron el concierto de Karol G en el Vaticano. O sea, como estrategia, ¿no? O sea, era estrategia para digo yo, para hacer un cambio, un giro de perspectiva y abrazar a otros. Hay gente que yo veía por redes sociales en los comentarios que decía, mira, yo no soy católico, pero me encantó el concierto, estoy aquí y ahora como que me di la oportunidad de entrar a la basílica, ¿no? A San Pedro. Y eso en el fondo es una pizca, o sea, solo hace falta que le permitamos a Jesús como una pequeña abertura de esa ventana, puerta, para que Él pueda entrar en nuestro corazón si se lo permitimos. Entonces, en el fondo, estamos en ese proceso. Yo tengo esperanza, en este año la esperanza, creo que hay más esperanza para que la vida de todos aquellos que creemos en Dios, en que hay algo más fuerte, esa vida se pueda transformar. Yo pienso que la iglesia y las vocaciones van a ir tomando forma con estas nuevas generaciones, los que están actualmente en esa crisis. En esa crisis. Sí, claro. Sí, yo encuentro mucha razón y en la misma línea que veníamos reflexionando de las cosas buenas también que trae la cultura, digamos. Sí. Que ya no depende del control de la iglesia. Pero, por ejemplo, las nuevas generaciones, incluso los niños, son mucho más respetuosos de las diferencias, por ejemplo. Hay cambios culturales súper importantes, o sea, como por ejemplo que no se puede criticar el cuerpo de otra persona, ni menos burlarse de eso. Cuando yo era niño, eso era, o sea... el pan diario. Claro, el pan diario y, digamos, y de mucha crueldad, en fin. Sí. Las minorías sexuales, hablar de distintas orientaciones sexuales, etcétera, claro, que con más naturalidad, sin burlarse, eso también. O sea, cuando yo era niño, una persona con unos modales un poco afeminados, o sea, eran capaces de pegarle en la calle. Claro. Aparte de la burla, digamos, era una cosa muy violenta. Sí. Esos son cambios muy importantes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es cuán profundos son esos cambios. Wow. Cuán profundos, si nosotros nos estamos limitando a hacer lo que es políticamente correcto, o si realmente estamos educando a nuestros niños a ese respeto, a ese reconocimiento. Y de eso yo tengo una gran duda todavía, porque lo que observo en los colegios, cuán profundos son estos cambios. Bueno, pero yo digo, mira, mal que mal, es mejor que se esté produciendo y que esperemos que se vayan haciendo más profundo y más sólido en el futuro. Sí, por ahora se vislumbra pero, superficial, la verdad. Aunque sea superficial, pero por lo menos, y entre los más jóvenes yo creo que hay más sinceridad. Por ejemplo, en el trato a los homosexuales, ya yo siento que ya no existe tanto el peligro antes, tan patente, digamos, de que fueran agredidos en la calle. Yo creo que eso ya ocurre menos y yo creo que en el mundo juvenil eso ya no va a pasar. Espero. Sí, más tolerancia. Sí, pero más que tolerancia es aceptación y integración de las diferencias. Sí. En todo sentido, ¿eh? Porque, pero por ejemplo, hoy en día sería impensable que un católico y un masón, ponte tú, no sean capaces de sentarse a conversar, digamos.
¿Te das cuenta? Pero hace 70 años atrás, en los tiempos de Padre Hurtado, ponte tú, eso era impensable. Imposible, ¿Te das claro. cuenta? Pero, por ejemplo, a mí, a través de una persona muy cercana a mí, que es masón, me invitaron a masonería, Ok. acá en Santiago. Y yo fui a hablar, ¿sabes? Y claro, desde el punto de vista de la idea de la doctrina, una pésima idea del catolicismo, de la iglesia, y de ahí no lo mueve nadie, digamos. Dios mío, ya. Pero en el plano humano, o sea, para mí fue una muy buena experiencia haberlos conocido y gente muy, muy capaz, muy grata. Eso era impensable antes. ¿Mm? Que le abrieron la puerta a un Claro, católico. e incluso al interior de la iglesia. En mi juventud yo creo que había una gran división entre católicos más conservadores, incluso dentro de esta universidad, y los católicos más progresistas. Yo era de una facultad progresista. Ok. Y estaba en el Campo Oriente y otras facultades, no para qué decirlo, no lo eran más bien, y la relación era francamente mala y por momentos violenta. Pero con el paso del tiempo eso se va limando y yo creo que es bueno que se lime, porque yo creo que uno puede ser cercano y amigo de personas que piensan y sienten muy distinto a ti, pero que sin embargo son buenas personas y que se reconocen como tales mutuamente, ¿te das cuenta? ¿Será porque va madurando la fe? Sí, también. ¿La persona? Exacto, es una cuestión de madurez en todo sentido. En todo sentido. Sí. Y creo que no es ingenuo tener una esperanza, una expectativa en ese sentido. Mira, qué interesante. Me gustaría que me hablaras acerca de tus libros, que los tenemos por aquí. Ya, que bueno, logré conseguirlos. Logré conseguirlos por allí. Tengo este de Catolicismo Social Chileno, Desarrollo, Crisis y Actualidad. Es uno de los que has escrito. Aquí hay otro, que es precisamente lo que venimos hablando realmente, ¿no? El catolicismo social chileno. Signos de estos tiempos, interpretación teológica de nuestra época, también junto a otros autores. ¿Ya? Y este en especial me causó curiosidad porque me gustaría saber qué es la teología del trabajo. Bueno, ese libro que tienes ahí, sí, es mi tesis doctoral. ¡Wow! Ya. Sí, claro. Claro, la que hice en Alemania. Sí, y que tuvo la dificultad de que yo hice una tesis doctoral que no era la clásica, porque la tesis clásica es elegir un tema en un autor para poder focalizar con más exactitud. Yo elegí un tema y los temas tienden a dispersar. Claro, porque tienen muchos autores. Claro, exacto. Por eso, ¿no? Claro, y muchos enfoques, etc. Entonces, fue un esfuerzo muy grande y que también, por supuesto, mi profesor guía me ayudó en eso. Pero era un tema que me era muy vital, porque creo que mi primer trabajo así más formal, siendo o sea, licenciado en teología, saliendo del pregrado, digamos, sí. Antes de ir al doctorado, fue trabajar en la vicaría de la pastoral obrera. Entonces, mi trabajo consistía precisamente en pensar teológicamente sobre la experiencia del trabajo humano, el significado del trabajo humano. El significado del trabajo humano desde el punto de vista teológico. Exactamente. Ya. Y bueno, esa experiencia, y además de una encíclica social del Papa Juan Pablo II que se llama Labor in Exercens, que es de los 80 también. Entonces, yo terminé a fines de los 80 mi pregrado en teología. Me daba muchos insumos para pensar el tema más de fondo. Entonces, decidí tomar como tema de mi doctorado el pensar
desde la teología, los desafíos a la experiencia del trabajo a partir de la modernidad, con las grandes transformaciones que se dieron, pasando de una economía clásica, medieval, a los primeros atisbos de industrialización en Europa, etc. Claro. Y también tratando de ver esas repercusiones también en la economía y en la realidad latinoamericana. Entonces, ese es el esfuerzo de ese librito. Oh my God. Sí. Claro, y después, llegando a Chile, seguí desarrollando por varios años esa temática, y llegando a síntesis que me satisfacen incluso más que ese libro, digamos. Claro. Claro, porque también la reflexión va madurando, como decías tú hace un rato atrás. Así que bien, esa es otra beta de mi trabajo teológico. Y en esa maduración, claro, y además si estamos hablando de la evolución del trabajo a medida que van pasando los ciclos, los años, ¿no? Las épocas, revolución industrial, etcétera, ¿no? Pasaste por Runner, Eso vino después. Claro, después, evidentemente. Pero en esa misma línea, tú tienes razón. Por eso, sí. Sí. En esa línea llegaste, en eso, bueno, un tema, un montón de autores, y me imagino que en esa investigación y búsqueda estaba Runner y Edith Stein. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Porque bueno, me encantaría escucharte. A Runner llegué por una consecuencia más bien intelectual. Yo dije, bueno, después de todo este trabajo, me interesaría mucho como profundizar un fundamento más bien teológico de una comprensión cristiana no solo del trabajo como actividad socioeconómica, digamos, sino que de la praxis humana. Ya. Esta dimensión del ser humano de hacer algo en la vida a partir de los recursos que te da la naturaleza, de los requerimientos que te da la sociedad, de tus propias capacidades. Es el hacer, la praxis como dimensión humana. Una, porque hay otras dimensiones, ¿te das cuenta? Sí. Y la praxis en este caso... Bueno, y entonces, claro, pensé, bueno, por lo que yo ya sabía algo, Karl Rahner yo creo que es un hombre que puede dar muy buenas pistas al respecto. ¿Por qué? Porque yo, estando en el pregrado, había tenido un acercamiento a través de lecturas a su antropología, a su concepción del ser humano, partiendo por un texto que ni siquiera es teológico, es un texto de filosofía de la religión. Claro, que bueno, se él llama es el filósofo. Oyente de la Palabra. Ya. Que en continuidad con una tesis doctoral que nunca presentó por diversas razones, puso allí las bases de una comprensión de la teología en general, que después desarrolló a través de los años. Okay. Y esa antropología tenía una intuición muy de fondo, que es una intuición como muy kantiana, digamos. Ya. En el sentido de que el hombre es un ser que está abierto a la trascendencia, es espíritu en ese sentido. Sí. Pero lo es porque esa apertura, ese rasgo, es una condición de posibilidad para que eso sea posible, y eso está puesto en el ser humano como ser creado, como ser relacionado con Dios. Entonces, la religión, la relación con Dios, sí, no debe ser entendida como una lluvia, algo que viene de arriba hacia abajo, sino que algo como que acontece desde abajo. Es posible la relación con Dios porque el hombre está dotado de esa capacidad de trascendencia. Claro. Es algo que está en el hombre. Pensar las cosas desde abajo. Entonces, eso es
súper iluminador para una comprensión del ser humano, incluyendo también su dimensión práctica, digamos, de su praxis, de su conducta. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, las religiones se validan verdaderamente cuando ideas religiosas tienen una concretización en la conducta de la persona? ¿Te das cuenta? Sí. Y cuando no la tiene, hace crisis. Claro, Entonces, andan a la deriva. Claro. Si bien la salvación no es algo que se merezca a través de las obras, como decía San Pablo, bueno, Santiago en el mismo Nuevo Testamento dice ya, ok, eso es cierto, pero una fe sin obra es fe muerta. ¿Te das cuenta? Total. Entonces, ya. Entonces, una comprensión del ser humano y de la praxis desde esa perspectiva es muy importante, porque también es un fundamento a lo que está por ahí, que es la teología de los signos de los tiempos, que en el fondo es una afirmación de que en el cristianismo la revelación de Dios no se da solamente en la Sagrada Escritura, no se da solamente en el testimonio de fe acerca de Jesucristo, su muerte, su resurrección, sino que Dios ha hablado y sigue hablando a través de los tiempos, en los signos de los tiempos, de la historia, de las cosas importantes que van ocurriendo. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Bueno, eso no es que cada uno lo decida en la mañana cuando se ducha, sino que es un proceso de discernimiento eclesial, comunitario, que ayuda a la Iglesia también a prestarle atención, porque Dios está hablando en eso. ¿Puedes mencionar algún ejemplo? Por ejemplo, el lugar de la mujer en la sociedad, en el mundo del trabajo, en la cultura. Es un signo de los tiempos. Claro. Y que se ha manifestado en grandes cambios culturales, pero que para la fe también se transforma en una señal de Dios. Dios está diciendo algo en eso, acerca del rol de la mujer en la iglesia, por ejemplo. Claro, sí, por ejemplo, bueno, el ministerio enviado, por ejemplo, también. Claro. Y así otros. O sea, por ejemplo, en uno de esos libros, la tesis es que el catolicismo social, como movimiento de la Iglesia Católica, partiendo en Europa a mediados del siglo XIX y luego en grandes representantes la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica, en Chile, es la intuición de que la problemática social, la cuestión social, es un signo de los tiempos. Y por lo tanto es un nuevo desafío para la inculturación de la fe. De hecho, el origen de la doctrina social de la Iglesia en el fondo fue eso, ¿eh? Claro. ¿Cómo hablarle de Dios a los obreros que son explotados en los grandes complejos industriales de Europa del siglo XIX? Oh, ahí estaba Newman. Hace poco hice un podcast donde se habló de Newman, se habló de, bueno, no era obrero, por supuesto, pero sí que estuvo en ese momento en Birmingham, en el que vivió y vio la evolución de la ciudad en aquellos tiempos, ¿no? Y luego ya como Tolkien, que también inspirado por lo que estaba pasando en su contexto, luego vivió la guerra. Entonces, ¿cómo llevar el mensaje de Jesús a aquellos soldados? O sea, son también signos, ¿no?, de los tiempos. Siempre vivimos estos momentos. Claro. ¿Oh? Y entonces, lo que se postula ahí en el fondo de esa teología es que la Iglesia tiene que vivir permanentemente en ese estado de alerta, digamos, a los signos de los tiempos para poder hacer de la fe, del cristianismo, realmente una experiencia religiosa que sea relevante para el mundo, ¿no? Porque si no lo es, no tiene sentido, ¿no? Porque si el Hijo de Dios vino al mundo y nosotros lo reconocemos en Jesús, vino para la salvación de todos nosotros. Entonces, si nosotros no estamos transmitiendo un mensaje de salvación, de liberación,
Entonces se transforma en una religión absolutamente irrelevante. Y eso ha pasado en parte Ok. con la religión en general, digan, las religiones. Porque tú sabes que hoy en día todas las encuestas, sobre Sí. todo entre los jóvenes, muestran que las personas siguen creyendo en Dios, en algo superior, en algo trascendente, etcétera, pero no creen en las religiones como instituciones, como organizaciones. Como no necesito pertenecer a Exacto, para creen creer. sin pertenecer, Claro. famoso. Entonces, claro, porque ha habido esa tendencia a que las grandes religiones o las instituciones religiosas como la iglesia fueran perdiendo relevancia para grupos importantes de la población, digamos. En nuestro caso, para la gran mayoría de los jóvenes, por ejemplo. Ok. Ustedes, no sé si van a misa los días domingos. Sí. Bueno, yo voy con mi nieto. Y no hay jóvenes en la misa de 12, que hay harta gente, Claro. pero el promedio de edad debe ser 65, 70 años. Wow. Entonces van algunas personas un poco más jóvenes que eso, algunos niños, poquitos, y jóvenes no hay, salvo el cabro que toca la guitarra, digamos. Claro. Ya, bueno, algo que va a ir cambiando y siento que está cambiando igual. Llegar a una nueva generación distinta y dispuesta, también, digamos, Nuevas motivada. formas, Sí, nuevas formas sí, de vivencia. sí. Habrá otra forma. Bueno, la otra vez te hablaba de lo del videojuego Roblox, donde justo ayer me saltó una noticia en Instagram que esto va a más, ¿ok? Te había comentado que en Roblox habían construido iglesias, ¿no? Pero ahora resulta que la diócesis de Chiclayo, que es justamente de donde estuvo el Papa León XIV, antes de su pontificado, ¿no? Decidió crear el proyecto de manera oficial. Entonces la diócesis da misa, ¿ok? O sea, está presente en Roblox y se llena de usuarios el sitio a nivel virtual, ¿ya? Pero la diócesis está buscando cómo entrar en estos espacios virtuales para hacer un llamado y, bueno, eventualmente habrá que traerlos a la presencialidad, ¿no? Yo tengo un amigo sacerdote que me decía, esto no es válido, no es lo mismo, hay que venir a misa. Está muy bien que lo quieras ver online y toda la cosa, pero esto no es así, Daniela, decía mi amigo, él está en Madrid y me decía, no, la gente tiene que asistir a la Eucaristía. O sea, ok, es una forma de atraer y es interesante y es diferente y es atractivo, pero la verdad es que hay que asistir a la misa. O sea, el que lo tiene que ver virtual o el que puede estar virtual es alguien que está impedido, ¿sabes? Que en ese momento de su vida pues no puede asistir, pero la verdad es que hay que asistir. Entonces hay que buscar la manera de que estos usuarios tengan esa misma motivación para ir hasta la iglesia, ¿no? Y hacer el llamado a los jóvenes. Ya. Sí, en realidad el sentido más profundo de la Eucaristía es el encuentro de un grupo de personas que se sienta a una mesa. Es como una invitación a comer. Es como tú vas a participar online en una comida. No. O ir a la comida y no comer. Era muy triste en la pandemia. Sí. Porque se hizo. Exacto. Era muy triste. Es lo mismo. Mira, qué gran ejemplo. Sí. Me encantó. Y ahora, yo quisiera preguntarte sobre Edith Stein. ¿Cómo tú vinculaste? ¿Cómo la descubriste? ¿Cómo descubriste a Edith? Bueno, ahí yo no tengo ningún mérito. Mi conocimiento no es profundo. En esta facultad hay hay por lo menos 2 académicos que se han doctorado en Edith Stein, y esas son las personas que tú deberías preguntarle más. Y en realidad, por esas personas y sobre todo por la hermana Anneliese Mays, que fue profesora nuestra en esta misma facultad, y que formó un centro interdisciplinario de estudios
a partir de los textos de pensamiento de Wittgenstein. Yo participé durante algún tiempo en ese grupo, antes del decanato, y tuve la oportunidad en ese momento de leer junto con el grupo algunos textos importantes de Wittgenstein, que no fue teóloga, fue una filósofa. Claro. Ella fue asistente del gran Edmund Husserl. Claro. O sea, ella era de las grandes ligas del pensamiento filosófico de su época en Alemania. O sea, es una persona, o sea, de gran competencia. Que después, cuando se convirtió, se abrió a otro tipo de pensamiento, claro. Al pensamiento más bien cristiano, se abrió a través del conocimiento de Tomás de Aquino. Pero ella no estudió nunca teología, no fue teóloga, y aunque tiene escritos sobre temas por lo menos teológicos. Y bueno, yo leí con el grupo algo de su obra y de algunos trabajos de ella en particular que me los recomendaba de una manera muy especial la hermana Anneliese Mais. Sí. Hice algunos estudios un poquitito más profundos. Y lo vinculaste con Karl Rahner. Y al menos en una ocasión lo hice porque en unos escritos antropológicos de ella aparecía el concepto de espíritu, sí. Pero como un componente o un aspecto del ser humano, de la persona. La estructura de ese libro, ¿no? De la estructura de la persona humana. Y me llamó mucho la atención eso, y ese aspecto lo estudié un poquito más, y específicamente en esa obra, y lo confronté con el concepto rahneriano, y fue una muy linda comparación, porque coincidían en ciertas intuiciones fundamentales, que en el fondo una concepción del ser humano como un ser esencialmente abierto. Claro. El ser humano no se entiende sino como apertura a la trascendencia, al otro, al mundo. O sea, los grandes fracasos humanos yo creo que han pasado por contradecir esa comprensión de lo humano. Bueno, así que ahí hice ese match, como se dice hoy en día. Claro. Y eso te permitió, bueno, a ver, Rahner habla sobre la metafísica del conocimiento. Él está inspirado en Tomás de Aquino. Sí. ¿Sí? ¿Me puedes hablar un poquito de esto? Sí. Esta concepción del ser humano como ser abierto ya se puede abordar desde distintas perspectivas. Y Rahner eligió un poco la perspectiva que siguió Tomás de Aquino, que a su vez, tú sabes, es un gran seguidor en el plano filosófico de Aristóteles. Sí. Y como una cadena. Claro, esto. Exacto. Entonces, Tomás de Aquino comprende al ser humano en gran medida como sujeto de conocimiento, un ser que logra conocer, apropiarse del mundo. Y eso como una cuestión característica, o una de las cuestiones más características del ser humano, ser persona. Y entonces la intuición básica de esa capacidad de conocer, que en el fondo es un acceso al ser. Tomás, recogiendo intuiciones de Aristóteles, insiste en la importancia del contacto sensorial, material del ser humano con el mundo. Okay. No hay ningún conocimiento que no parta por ese momento sensible del conocimiento, que después se transforma en conceptos universales, etc., una especie de ascenso. Entonces, Rahner recoge en el fondo
esa intuición básica para poder entender la revelación como un acontecimiento que, como lo dije hace un rato, no es un acontecimiento como de que algo cae del cielo, sino algo que ocurre en el mundo a partir de unas ciertas capacidades, facultades, si quiere decir, que están en el mismo ser humano y que son la condición de posibilidad de que eso ocurra. En otras palabras, la intuición de Rahner es que Dios se revela a un ser que tiene la capacidad de percibirlo. Wow, nosotros. Y esa percepción es mundana. Okay. Entonces, por eso esa tesis doctoral que nunca se publicó se llamaba Espíritu en el mundo. El ser humano es espíritu, apertura trascendental, a la trascendencia más bien, pero en el mundo. O sea, la revelación acontece en el mundo, aunque no sea del mundo. Claro, acontece aquí. Pero para nosotros, como experiencia, no puede ser sino una experiencia histórica y mundana. Por ahora. No, como acontecimiento. Y de hecho, el acontecimiento de Cristo como acontecimiento de salvación pasa por la encarnación. ¿Te das cuenta? Si no, nosotros no tendríamos idea de ahí la importancia de la fe en el Jesús histórico, ¿te das cuenta? Claro. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el espíritu y el alma? Espíritu no pretende reemplazar el concepto de alma, sino que más bien es una manera de llamar a esa facultad, a esa apertura fundamental que está en el ser humano. Entonces no es que quiera reemplazar ese otro punto, porque el alma pertenece como a otra problemática, que es la composición del ser humano como un ser compuesto. Pero ese otro problema. Ya. Otra área. Claro, ese otro problema. Otra dimensión. Sí. Ok. Pero esa es la idea. Entonces, claro, el hombre es un ser espiritual, en ese sentido. Incluso Rahner dice, es espíritu, pero en el mundo, y desde el mundo. Y eso es decisivo para la comprensión de la religión cristiana, que no es una religión esotérica, no es una religión de espiritualismos, es una religión de la encarnación. ¿Te das cuenta? O sea, y por lo tanto, la iglesia, si no es una iglesia encarnada, y eso quiere decir atenta al mundo, a las necesidades del mundo, no cumple su rol, digamos. No es fiel al Dios que se le ha revelado históricamente. Entonces, eso tiene consecuencias muy prácticas, pues, de todo tipo, digamos. Ya, sabes que, bueno, yo en lo que estuve leyendo e investigando, leí que estaba, a ver, todos los que estamos hablando, todos estos postulados, bien sea Edith Stein, Karl Rahner, Newman inclusive, Newman no, está en 1800. Pero lo que es Edith Stein y Rahner vivieron en el mismo tiempo, ¿ya? Escuché que Karl Rahner se topó o conoció a Kentenich, que es el fundador de Schoenstatt. Sí. No, de ese punto no estaba enterado. Sí, eso también lo vi en YouTube, un sacerdote que es experto en Rahner. Y entonces él decía que Rahner llegó a conocer a Kentenich, que es el fundador del santuario Schoenstatt. Sí. Me pareció curioso porque pues también Edith estaba en esa onda, ¿no? O sea, fue estos personajes importantes de la época que andaban pues en un mismo
una misma sintonía, ¿no? Igual es un signo también de los tiempos, en el fondo, ¿no? Sí. Como comenzaron a pensar de manera profunda en dejar una huella y en mostrar su pensamiento o plasmar su pensamiento respecto a para qué y por qué estamos aquí, cómo podemos conectar y trascender con Dios. Sí, sí, yo creo que esa primera mitad del siglo XX fue un tiempo muy convulsionado, pero positivamente hablando, en el mundo de la cultura. Por ejemplo, mi profesor guía hizo un trabajo muy importante acerca de la irrupción del pensamiento histórico en el mundo cultural europeo a fines del siglo XIX y el siglo XX. Por ejemplo, esa manera de pensar, que para nosotros es normal, es muy importante, porque hasta, yo diría, a mediados del siglo XX, el pensamiento neoescolástico había sido muy el predominante, que era un pensamiento más bien abstracto. Entonces, estos grandes pensadores lo que hacen es recuperar el valor de la historia en el hacer y en el acontecer humano. El mismo Runner, ya que a propósito de encuentros, sí. Cuando fue a hacer un doctorado en filosofía que finalmente no terminó, aunque escribió un libro muy connotado, Espíritu en el Mundo, sí. En ese tiempo, años 20, coincidió con Heidegger en la Universidad de Freiburg. Ya. Y asistió a seminarios de Heidegger. Y Heidegger dejó una huella muy profunda en él, sobre todo en Oyente de la Palabra. Después Runner, bueno, como todos estos intelectuales alemanes, trataba como de distanciarse de Heidegger. Claro. No lo seguí leyendo, en fin. Pero lo que sí está claro, incluso en el lenguaje de este primer Runner de Oyente de la Palabra, una influencia muy fuerte. De hecho, Runner, cuando estábamos hablando de que el ser humano es espíritu, sí. Un concepto que utilizaba para ilustrar eso decía, el ser humano es espíritu en cuanto que en él hay un existencial sobrenatural. El existencial es un concepto heideggeriano. Claro. Pero es un existencial sobrenatural que está en lo más profundo de su ser. Y esa era la condición de posibilidad de la revelación en el fondo. Entonces, por eso es que él, utilizando en este caso otra terminología filosófica más bien kantiana, a través de un maestro suyo, Joseph Marechal, decía, esa manera de que ocurren las cosas en el ser humano lo podemos definir como lo trascendental. Pero eso es un guiño, o más bien un uso directo de una intuición de Kant. Kant decía, para que el ser humano pueda conocer el mundo, hay que partir por las condiciones de posibilidad que están en él. Claro. Entonces, trasladándolo al mundo de la religión y de la revelación, Runner dijo lo mismo. O sea, no hay revelación si no hay revelación trascendental. Eso quiere decir alguna presencia y manifestación de Dios en el sujeto que va a ser el beneficiario de esa salvación y de esa revelación. Entonces, eso se llama pensar las cosas desde abajo, no desde arriba. Ya. Desde lo intrínseco. Claro. Puede ser. Oye, interesante. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar, despedirnos. Hay mucho para pensar desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Ese espíritu que nos convoca y nos mueve por esa craft, como tú lo llamabas, ¿no? En la conferencia, esa fuerza, ya esa fuerza que nos da el Altísimo.
Ya. Sí. Muchas gracias por la conversación y espero no haber sido muy enredado, espero haber sido claro. Seguro que no. Yo creo No que te vi dormirte en ningún momento en todo caso. jamás, jamás, jamás. Yo de verdad aquí embelesada. No, sí, o sea, me encantan estos temas y estoy segura que a la audiencia también nos dejarán pensando que cómo podemos trascender y cómo podemos ser mejor personas en este mundo. Muchas gracias. Muchas Que gracias, les vaya muy Fernando, bien por en haber todo su estado aquí. trabajo. Gracias, amén. Nos vemos en una próxima edición en este canal de YouTube, La Periodista del Señor, con Daniela Extraño.